En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Quiero dirigir un saludo especial a Su Excelencia Reverendísima, el obispo de esta querida diócesis, al señor Cardenal Mario Aurelio Poli, arzobispo de Buenos Aires, primado de Argentina, al señor nuncio apostólico, al señor obispo presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, al señor obispo de Nuoro, a todos los arzobispos y episcopos que consideran este solemne rito, a los sacerdotes religiosos, religiosas, a las autoridades civiles y militares, a todos vosotros, hermanos y hermanas, que quieran dar gloria a Dios para el don de nuevos beatos, y un saludo también a quien está viendo por los medios de comunicación social. A todos, gracias. A continuación, el obispo diocesano Monseñor Luis Antonio Escocina, junto con la postuladora de la causa de beatificación, hermana Isabel Fernández, se dirigen al señor cardenal. Eminencia, en nombre de la diócesis de la Nueva Orán, pedimos humildemente a su santidad el Papa Francisco se digne inscribir en el número de los beatos a los siervos de Dios Pedro Ortiz de Zárate, sacerdote diocesano, Juan Antonio Solinas, sacerdote profeso de la Compañía de Jesús. A continuación, el obispo diocesano Monseñor Luis Antonio Escocina, junto con la postuladora de la causa de beatificación, hermana Isabel Fernández, se dirigen al señor cardenal. Seguidamente se dará lectura de una breve reseña biográfica de los siervos de Dios. Don Pedro Ortiz de Zárate nació en San Salvador de Jujuy el 29 de junio de 1626. Al mes siguiente fue bautizado en la parroquia del lugar. Fueron sus padres, don Juan Ochoa de Zárate y Bartolina de Garnica. Pedro recibió una buena educación cristiana en su hogar, relacionado con misioneros jesuitas y franciscanos. Pronto manifestó su inclinación por Dios y el culto divino. Perdió a sus padres siendo apenas un adolescente y un primo suyo lo tomó a su cargo como tutor. Siendo todavía muy joven, don Pedro fue por herencia encomendero de varios pueblos indígenas, patrono de la iglesia San Francisco. El pueblo de Jujuy lo eligió alcalde de la ciudad. A los 18 años contrajo matrimonio con Petronila Ibarra Argañarás y Murguía, con la cual tuvo 2 hijos, Juan y Diego. En un accidente falleció su esposa, así quedó a cargo de sus hijos, que pronto encomendó a la abuela la educación de los niños. Él, respondiendo a su vocación primera, completó sus estudios y hacia 1657 fue ordenado sacerdote. Asumió primero la atención pastoral de Humahuaca y pueblos vecinos. Luego fue párroco del curato de Jujuy. La parroquia comprendía entonces una extensa jurisdicción. En ella ejerció don Pedro su ministerio durante 24 años. Su vida de oración se destaca en el cuidado del culto divino y la música sagrada, el celo por administrar los sacramentos, superando largas distancias y malos caminos, su abnegación y espíritu de penitencia, la dedicación a los pobres y enfermos, su espíritu apostólico y misionero para con los indios, la inversión generosa de su patrimonio en el culto, la devoción mariana, la construcción de capillas y el sustento de sacerdotes y misioneros. Don Pedro conocía muy bien la difícil situación de los pueblos indígenas, que constituía su principal desvelo. Con gran realismo y dolor, él mismo describió las injusticias de diversa índole que padecían los indígenas de parte de los conquistadores. Movido por esa compasión, como pastor atendía con amor a las tribus aquel inmenso territorio. Un obispo a su ingreso en la diócesis escribió: en Jujuy hallé un sacerdote venerable y anciano, gran cura, celosísimo de la honra de Dios, gran queredor de los indios y favorecedor de ellos. Lo vi con mis ojos varias veces, trabajando con sus mismas manos en hacer diferentes capillas en pueblos.
Movido por su espíritu misionero, don Pedro propuso a las autoridades civiles y eclesiásticas una nueva misión en el Chaco. En 1682 logró presentar al gobernador, al rey y al obispo, solicitando la colaboración de los jesuitas. Estaba empeñado en la pacificación y conversión de los indios en la provincia del Chaco. Su único objetivo era dar gloria a Dios nuestro Señor, solicitando la conversión de aquellas almas. Bien sabía que la obra no era suya, sino de Dios. Por eso confiesa: ofrezco a Dios nuestro Señor, por ello, mi sangre y vida. Ese año, 1682, la Compañía de Jesús designó a los padres Diego Ruiz y Juan Antonio Solinas, acompañados por el hermano Pablo de Aguilar, para integrar la avanzada misionera sobre el Chaco. Padre Juan Antonio Solinas había nacido en Oliena, diócesis de Nuoro, Italia, al comenzar el año 1643. Recibió el bautismo en la parroquia Santa María de su pueblo natal. Era hijo de Juan Pablo Solinas Sana y María Corbuto de Mele. Tuvo 4 hermanos. Sus padres lo educaron en las virtudes cristianas y asistió al colegio de los jesuitas en Oliena. A los 20 años ingresó en la Compañía de Jesús e hizo su noviciado en Cagliari. Profesó el 16 de junio de 1665. Por 3 años cursó artes y filosofía en la ciudad de Cagliari. Era un estudiante aplicado de profunda vida de piedad. Al terminar esa etapa enseñó letras en Oristania en el colegio de Alguero, pasando luego a Sassari en 1672, donde comenzó los estudios teológicos. Manifestó entonces a los superiores el deseo de ser enviado como misionero a las Indias, y obtenida la licencia se unió a los jesuitas sardos y españoles, que pronto partirían para América. Ese año viajaron a Sevilla, donde permanecieron 1 año y medio preparando su viaje y prosiguiendo los estudios de teología. Al comenzar el año siguiente partió a América con otros 6 sacerdotes jesuitas, 22 estudiantes y 3 hermanos coadjutores, arribando a Buenos Aires entre marzo y abril de ese año. Cumplido su anhelo de ser misionero, trabajó con intensa dedicación en varias ciudades y pueblos. Primero en Córdoba, estuvo en Buenos Aires y en Santa Fe, en la cual hizo la tercera aprobación en 1678. Ese mismo año fue destinado a la reducción de Itapúa. Se destacó sobre todo por su entrega generosa a los indios, tanto en sus necesidades materiales y espirituales. Fue un ejemplo de caridad fraterna y promotor de las obras de misericordia. Su amor a los naturales lo llevó a aprender la lengua guaraní. Al año siguiente prosiguió su servicio misionero en la reducción de Santa Ana. En 1680, con otros 3 jóvenes jesuitas, acompaña y asiste espiritualmente a miles de indios en las reducciones, trasladados al sur para defender y reconquistar la colonia del Sacramento. Vuelto a las reducciones fundadas entre los guaraníes en 1681, se encuentra la reducción de San José. En 1682 lo destinan a la misión del Chaco. Antes de partir, profesó sus últimos votos en la Compañía de Jesús el 15 de agosto de 1682 en la capilla de Itapúa. El hecho. En Humahuaca, don Pedro y su comitiva, unas 70 personas, en su mayoría indios, recibieron a los 3 jesuitas que venían de Salta. Reunida ya la comunidad misionera, el 4 de mayo de 1683 partieron desde Uquía, en la quebrada de Humahuaca, y comenzaron el ascenso de las sierras del Senta. La marcha fue costosa porque debieron atravesar valles angostos, selváticos, ríos, arroyos, soportando espesa niebla y nube de mosquitos. Descendieron luego al valle del Senta, donde encontraron algunas tribus aborígenes. Los primeros contactos fueron amistosos y festivos. Los misioneros venían a enseñarles el camino del cielo y a vivir entre ellos. Lograron dar comienzo a una reducción que llamaron San Rafael Arcángel. Se congregaron miembros de varias etnias allí. A fines de junio, la falta de provisiones obligó al padre Diego Ruiz a volver a Salta. Don Pedro y el padre Solinas salieron al encuentro de la caravana que regresaba de Salta con las provisiones y se detuvieron en el paraje llamado Santa María junto a una capilla. Un cacique les avisó de algunos de los presentes se habían confabulado contra ellos. Enviaron entonces recado al padre Ruiz, pero antes de que este compañero llegara, se vieron rodeados por 5 caciques y unos 500 indios. No obstante, el grupo misionero intentó recibir y obsequiar a todos con gesto de confianza y amistad. Mientras tanto, los padres celebraron la misa y los recién llegados aparentaron actitudes de paz, pero luego, incitados por los hechiceros, los acometieron y les quitaron la vida. Así dieron muerte a 18 laicos que los acompañaban en aquel paraje. Eran 2 españoles, un negro, un mulato, una mujer, 2 niños y 11 indios.
El 27 de octubre de 1683, el padre Ruiz, que venía en camino, se enteró del suceso, salió al día siguiente logró llegar al lugar, sepultó los cuerpos de los 18 compañeros y emprendió con indios amigos el traslado de los restos del padre Juan Antonio Solinas, que fueron llevados a Salta y sepultados en la iglesia de la Compañía de Jesús. Los de don Pedro Ortiz de Zárate recibieron sepultura el 23 de noviembre en la iglesia parroquial de Jujuy. El 21 de enero de 1988 se iniciaron los trámites de la apertura del proceso canónico diocesano en la diócesis de la Nueva Orán. En noviembre de 2016 concluyó dicha investigación. El 13 de octubre de 2021, su santidad el Papa Francisco reconoció la validez del martirio. Nos vota fratres nostri, Aloysis Antoni Scocina, Episcopi Oranensis, nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopatu, multorumque quisi fidelium explentes, de congregazione de causis santorum consulto, auctoritate nostra apostolica, facultatem facimus, ut venerabile servi Dei, Petrus Ortiz de Zárate, presbiter diocesanus, e Ioannes Antonius Solinas, sujatis Iesu, presbiter professus, martires, Evangelii salutis heroici missionari et estes divine caritatis, usque al sanguinis effusionem, beatorum nomine, imposterum appellentur, atque die 27 mensis octobris, qua in celum mortis sunt, quot annis, in locis et modis iure statutis, celebrari possint. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Datum Rome Laterani, die primo mensis Iuni, in memoria Sancti Justini martiris. Anno Domini bismillesimo vigesimo secundo, pontificatus nostri decimo, Franciscus. Mientras contemplamos el descubrimiento de la imagen de nuestros mártires, cantamos fervorosos el himno a los mártires del Senta. Grandes sean nuestros aplausos. La Iglesia tiene nuevos beatos, nuestros mártires del Senta. Aplaudamos con júbilo la imagen que muestra a don Pedro Ortiz de Zárate y Juan Antonio Solinas. Carta apostólica. A nosotros los deseos satisfechos de nuestro hermano Luis Antonio Escocina, orden de frailes menores, obispo de Orán, como así de muchísimos otros hermanos en el episcopado y muchos cristianos laicos, con la resolución de la Congregación de la Causa de los Santos, hacemos uso de nuestra autoridad apostólica para que los venerables siervos de Dios, Pedro Ortiz de Zárate, presbítero diocesano, y Juan Antonio Solinas, presbítero profeso de la Compañía de Jesús, mártires, misioneros de la heroica salvación del Evangelio y testigos de la caridad divina hasta el derramamiento de sangre, sean llamados en adelante
con el nombre de beatos y se podrán celebrar todos los años el día 27 del mes de octubre, en el cual nacieron para el cielo, en todos los lugares y modos establecidos por el derecho. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dado en Roma, en Letrán, el día 1 del mes de junio, en la memoria de San Justino Mártir, en el año del Señor 2022, 10º de nuestro pontificado, Francisco. A continuación, palabras de agradecimiento del señor obispo junto con la postuladora. Eminencia, la Iglesia de Dios que peregrina en la diócesis de la Nueva Orán da las gracias al sucesor del apóstol Pedro, su santidad el Papa Francisco, por la beatificación de Pedro Ortiz de Zárate, Juan Antonio Solinas y esta comunidad misionera que derramaron su sangre anunciando la fe en nuestras tierras. También los obispos de Jujuy, Humahuaca y Nuoro, pastores de la iglesia de donde vinieron nuestros misioneros, recibirán la carta apostólica de nuestro Papa Francisco. Fuerte los aplausos. La historia del martirio sufrido por estos dos nuevos beatos nos queda muy lejana. Lejana en el tiempo, ante todo, pero y singularmente por algunos detalles sangrientos también está lejana de nuestra sensibilidad. Aunque la posibilidad humana de ser crueles manifiesta a lo largo de los siglos una sorprendente creatividad de perversión, aún hoy, y lamentablemente desde muchas partes de la tierra, nos llegan dolorosos testimonios de todo tipo, también inhumanos. Pero cuando se trata de hijos y hijas de la Iglesia que son perseguidos y ejecutados por odio a la fe, o también a una virtud infusa, o por la justicia praticada por amor a Cristo, entonces emerge una nueva clave de lectura, que Tertuliano expresó con esta clásica sentencia: la sangre de los cristianos es una semilla. San Agustín la ampliará con estos términos: quienes daban muerto a los mártires ignoraban que en realidad su sangre era como una semilla. De hecho, cayendo en tierra unos pocos, brotó esta cosecha. Era pues preciosa ante el Señor la muerte de sus santos, incluso cuando a los ojos de los hombres parecía sin valor. Pero ¿qué es lo que da valor a aquella muerte, sino la muerte del Santo de los Santos, es decir, del Señor, la primera semilla de la que ha germinado la Iglesia. Cristo se hacía semilla y germinaba la Iglesia. Seminabat Christus et pullulabat Ecclesia. Cristo se hacía semilla y germinaba la Iglesia. Esto es precisamente lo que hoy nosotros estamos celebrando, recordando el martirio de los beatos mártires, Pedro y Juan Antonio. Estamos celebrando el floreres, la primavera de la Iglesia, la primavera de la Chiesa. En el canto al Evangelio ha sido recordado el versículo de las bienaventuranzas. Felices los perseguidos por causa de la justicia. El Papa Francisco lo comenta así: la cruz
sobre todos los cansancios y los dolores que soportamos por vivir el mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de maduración y de santificación. Recordemos que cuando el Nuevo Testamento habla de los sufrimientos que hay que soportar por Evangelio, se refiere precisamente a las persecuciones y concluye: aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas, esto es santidad, esto es santidad. El martirio de nuestros dos beatos nos resulta bien conocido. Fueron el uno y el otro ministros de la primera evangelización. Del beato Pedro, natural de esta tierra argentina, se podría decir lo que dijo de Tomás Moro: un hombre para todas las épocas. También del beato Pedro se dirá que fue un hombre para todas las épocas, es decir, testigo de Cristo en muchos estados de vida. Un testigo del proceso lo ha descrito como buen político, buen marido, buen padre, y luego un excelente sacerdote que conocía bien a los indios y los defendía, los bautizaba y quedaba como cristianos. En cuanto al beato Juan Antonio, él era italiano, natural de Cerdeña. Ingresó en la Compañía de Jesús. Inmediatamente después de su ordenación sacerdotal, llegó a tierras de misión, dedicándose también él a la evangelización de los indios y al respecto. Los testimonios han destacado su generosa entrega a sus necesidades, tanto espirituales como materiales, así como la atención pastoral en favor de los españoles que habitaban aquella tierra. Fue el impulso misionero el que los condujo a un encuentro mutuo. Juntos se pusieron al servicio del Evangelio y fueron fieles hasta el derramamiento de la sangre. De hecho, la historia de su martirio nos recuerda las palabras de Santo Ignacio de Antioquía, que encontramos escrita en su carta a los romanos: dejad que sea pastor, dejad que sea pasto de las fieras, y aquello me hará posible alcanzar a Dios. Soy trigo de Dios, y he de ser molido por los dientes de las fieras, para llegar a ser pan limpio de Cristo. En estas palabras que nos llegan desde los primeros siglos de la Iglesia, se nos vuelve a proponer la íntima relación que existe entre el martirio y la Eucaristía. San Agustín describe: ofreciéndonos su sangre para la remisión de nuestros pecados, Cristo nos ha dado no tanto un ejemplo de imitar, sino sobre todo un don que hay que agradecerle. Por esto, cada vez que los mártires derraman su sangre por los hermanos, devuelvan el don que los han recibido en la mesa del Señor. Es de la Eucaristía, en defecto, que nace la fuerza para ser cristianos, la fuerza para seguir siendo cristianos, la fuerza para vivir como cristianos. Quizá, y creo que realmente es así, si hoy hay un cristiano débil, fluido, e incluso una situación en la que hay vergüenza en mostrarse como cristiano, y también paradójicamente lo contrario, donde hay cálculo e interés en declararse como tal, si para muchos la fe se reduce a una cosa que se pierde con facilidad, la razón está en la lejanía de la Eucaristía. San Carlo Borromeo, obispo de la Iglesia de Milán, con referencia a la expresión pan de los fuertes, que se refiere al don de la maná al pueblo de Israel que caminaba por el desierto, y en la tradición cristiana alude a la Eucaristía, refiriéndose precisamente a los mártires,
dijo: «Cuán sorprendente es la fuerza de los primeros cristianos, de ambos sexos, que se armaban para el martirio con este santísimo alimento. Y con razón, este pan de los fuertes, como lo llama la Escritura, da fuerza. Para ellos las cuerdas, los grilletes, las cadenas en las manos, la prisión, el ayuno, el hambre eran más dulces que el panal y el miel. Fueron a la muerte con mayor diligencia de cuanto nosotros buscamos la vida. En cambio, cuánta debilidad cuando dejamos de tomar este alimento, qué dolencia, cuánta inseguridad. Cuando el Señor Jesús, según el Evangelio de Marcos, resucitó la hija del jefe de la sinagoga, mandó que le dieran de comer. Por esto sabemos que nuestras almas no pueden permanecer vivas y fuertes por mucho tiempo sin alimento espiritual. También nosotros, en el día de la beatificación de los mártires Pedro y Juan Antonio, estamos celebrando la Santa Eucaristía. Recemos así: oh Padre, que guía a tu iglesia peregrina en el mundo, susténla con la fuerza del alimento que no perece, para que perseverando en la fe y en el amor llegue a contemplar el resplandor de tu rostro. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. A brillar su rostro delante de ustedes y que le conceda su gracia. Amén. Vuelva hacia ustedes su mirada y le conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. El padre provincial de los jesuitas dirigirá unas palabras. El padre Velasco. Buenos días. Una alegría poder estar aquí compartiendo. Traigo el saludo en realidad de nuestro padre general, el padre Arturo Sosa Abascal, que bueno, no ha podido estar hoy acá, pero quiere enviar el saludo a toda la comunidad y participar hoy de esta alegría de estos dos nuevos beatos. Solo decir algunas palabras muy breves. De Juan de Solinas hay un compañero de él que decía que era ayuda para los pobres, a los que proveía de sustento y vestido. Era médico para los enfermos, que curaba con gran delicadeza y universal remedio de todos los males del cuerpo. Por esto los indios lo veneraban con afecto de hijos. Eso se dice de él, dice un compañero de él. Y Juan Solinas habla a su provincial cuando le pide ser enviado a los Vilelas. Les dice: toda esta gente unida que viene poco a poco se muestra satisfecha no solo porque cree las verdades que nosotros les hemos presentado, sino también porque está convencida de que nosotros nos quedaremos con ellos y no los abandonaremos, ni mucho menos los obligaremos, como pasó hace 10 años, a ir a las tierras de los españoles. Al contrario, los evangelizaremos y convertiremos en su mismo territorio, y les daremos los alimentos necesarios y todos los otros beneficios posibles. Que Dios tenga cuidado de nosotros, dice Solinas. Dos criterios que daba Solinas en aquella época a su provincial y que también hoy: no los abandonaremos nunca, estaremos siempre cerca de nuestro pueblo, y además no los obligaremos a migrar forzadamente, hoy que tanta gente debe migrar para poder sobrevivir. Hoy que la Iglesia quiere salir a buscarlos y no traerlos, sino salir a su encuentro. Cuando los sacerdotes son asesinados como muestra de la imaginería, no solos, sino que hay compañeros mártires, que la Iglesia, porque todavía no se conocen ni siquiera a veces los nombres,
no los ha beatificado formalmente, pero están aquí en la imagen. ...18 compañeros y compañeras en total, aborígenes, mulatos, españoles, niños, mujeres, que dieron su vida como aquellos mártires del Apocalipsis, aquella multitud que dice el Apocalipsis que están con vestidos blancos y palmas en las manos, que son los que han venido de la gran tribulación y que representan a tantísimas mujeres y hombres de hoy que mueren y dan testimonio de buenos, de pacientes, que son asesinados por el narcotráfico, son asesinados cuando van a tomar el colectivo, a lo mejor por un par de zapatillas o por el celular, porque intentan hacer las cosas bien y son dejados de lado por los poderosos que los humillan y los llevan al margen y a veces a la muerte. Ellos son representados en estos 18 compañeros y compañeras que acompañaron a nuestros mártires, a Pedro Ortiz de Zárate y a Juan Antonio Solinas, compañero de Jesús. Una última cosa para terminar. Hay una carta de Solinas también a su provincial pidiéndole que envíe otros misioneros, pero le dice lo siguiente, le dice: primero, a quien usted envíe debe ser totalmente desprendido del mundo y bien resuelto en los peligros y dificultades. Segundo, su caridad debe ser suma, para nada miedoso, con rostro alegre, un corazón amplio y sin escrúpulos impertinentes, porque debe tratar con gente desnuda. Su reverencia no debería enviar a quien no tuviera tales cualidades, porque sería más un peso que una ayuda. Está bastante bien lo que dice Solinas. En aquel tiempo y hoy sigue siendo vigente aquellas palabras de Solinas, ¿no? Que la caridad sea buena, que seamos capaces de ir sin escrúpulos impertinentes a quienes somos llamados a la misión, laicos y sacerdotes, que al menos alguna de estas virtudes nos revista y podamos ser buenos con nuestro pueblo. Pidámosle a nuestros beatos, a Pedro Ortiz de Zárate y en particular aquel por el que vengo yo soy parte asociada de esta beatificación, por Juan Antonio Solinas, que nos concedan eso, ser de alguna manera personas que nos acerquemos al pueblo de Dios y que lo recibamos como es. Muchísimas gracias al cardenal y muchísimas gracias a nuestro obispo que nos ha recibido hoy. Gracias. Agradecimiento de parte de nuestro Monseñor Luis Antonio Escosina. Qué hermoso, qué alegría, ¿no? Estamos todos contentos. Bueno, yo quisiera expresar primero el agradecimiento en la persona de don Marcelo Semeraro, la gratitud a nuestro Papa Francisco. Gracias, Papa Francisco. Llévele. Cardenal. Gracias, señor Nuncio, que nos acompaña. Miroslao, nuestro presidente de la conferencia, querido Oscar Ojea, nuestro querido cardenal Mario Poli, que también nos está acompañando, y todos mis hermanos obispos presentes aquí. Pero de un modo particular, yo quiero señalar esta presencia compartida con las iglesias que nos sentimos involucrados muy de cerca, especialmente nuestra querida diócesis de San Salvador de Jujuy, presidida por el hermano Daniel, Monseñor Daniel. También a nuestros queridos hermanos de la diócesis de Nuoro, presidida por nuestro Monseñor Antonello Mura, y los hermanos y hermanas, el síndaco que vinieron todos, de la tierra. Gracias por estar, gracias por hermanarnos,
los mártires nos unen. Y también, de un modo particular, a mis hermanos obispos predecesores. Sobre todo quiero nombrarlo a uno muy especial, porque fue el que comenzó esta causa, que fue nuestro querido Monseñor Sueldo. Él, junto con el padre Diego Calvici. Ellos fueron los que promovieron allá en 1988 que esta causa comenzara a animarse. Estos son los nombres de las personas que yo quiero hacer presente en este momento, junto también quien tendría que estar aquí porque tanto soñó y tanto luchó, nuestro querido padre Andrés Butu. Quisiera también señalar a quienes tuvieron ese trabajo silencioso y en el tiempo, que significa el proceso de beatificación en la parte primera diocesana, y ahí, de un modo muy especial, a nuestra querida hermana, que es la que, junto con otros, ha logrado esto, que es la hermana Isabel Fernández, nuestra postuladora, que colaboró también Federico el hijo, dando también, ¿dónde está? Por allá está don Federico. Gracias, Federico, por tu colaboración. Y de un modo muy especial, para el proceso de la causa romana, nuestro querido hermano José María Arancibia, nuestro querido Monseñor. Gracias. Quisiera también hacer algunos nombres y algunos agradecimientos. ¿Vieron qué hermosas son estas casullas? Bueno, quedarán en la diócesis, pero se las debemos a nuestras queridas hermanas concepcionistas que con mucho trabajo, meses, gracias. Quisiera también en este momento agradecer de un modo muy particular a nuestro querido gobernador, el doctor Gustavo Sáenz, y todo su equipo de gobierno con toda su colaboración. Gracias. Gracias, Gustavo, y gracias nuestro querido intendente, querido Pablo, esta colaboración con también el intendente de Pichanal, que bueno, se han puesto la camiseta, pero tendrán que seguir con la camiseta de los mártires, no se olviden, seguir con la camiseta de los mártires. Y muy especialmente dentro de las autoridades nacionales que nos representa el director de culto, Luis Fonrush, le agradecemos la presencia y la colaboración, sobre todo a través de la difusión de la TV pública, de Radio Nacional, que ha permitido que esto llegue a todo el país y a todo el mundo y todos los que colaboran en esto. Y bueno, de algunas otras personas que quisiera nombrar. Ya lo nombré al síndaco de Oliena, que representa como autoridad también. A todos
los legisladores municipales, provinciales, nacionales que nos han colaborado. Gracias también para que se sigan poniendo la camiseta nuestros legisladores, ¿eh? La camiseta de los mártires para todos. Gracias, gracias, gracias. Y de un modo particular, hay muchos voluntarios que han trabajado horas en estos días. A ellos, a los voluntarios, a las fuerzas de seguridad, a los servicios de salud que nos han acompañado, pero de un modo particular a las familias que recibieron a nuestros sacerdotes, que este fue un criterio que quisimos y nos sobraron casas de familia porque después no llegaron tantos sacerdotes que quisieran ir a casa, pero hay muchos más de los que están, ¿no? Gracias a las familias y a esa acogida de Orán expresada de un modo particular. Quiero agradecer a la familia de nuestro querido Ramón Tuma, que acogió a nuestros obispos, y muy especialmente a la Hermandad del Milagro, que también nos acogió esta mañana, en la noche, nos recibió, pero con mucha calidez, mucha cercanía. Gracias, gracias. También los que participaron, hicimos una participación de animación a los académicos, a los teólogos y a los artistas que han colaborado. Y yo quisiera nombrarlo al artista que de alguna manera es el que nos regala con su arte esta imagen, a don Ireneo Benítez. Gracias, Ireneo, gracias. Un mes trabajando porque esto, hay réplica de esto que el día de mañana cada una de las parroquias se llevará, así que don Ireneo debe estar presente y si no debe estar pintando, seguramente, porque todavía... Bueno, también agradecer a los equipos, muy especialmente a la comisión organizadora de esta beatificación. No los nombro, pero están. Gracias. Lo dejamos en italiano, ce l'abbiamo fatta. Lo logramos, gracias. Bueno, no, estoy todavía, por supuesto, el coro que se preparó específicamente. Desde ahora se llamará, si perseveran, el coro del Senta. Que tendrá que viajar a cada una de las parroquias para refrendar ser coro del Senta. Muy especialmente también al equipo de Pastoral Aborigen y a ENDEPA por su colaboración y su entrega y su servicio. Gracias, hermanos, que desde hace años acompañan a las comunidades. Pero de un modo particular voy a nombrar una única institución dentro de las instituciones educativas, tanto privadas como públicas, que abrieron sus puertas, acogieron a los peregrinos, están atendiéndolos a quienes vienen de afuera, pero yo quisiera nombrar solamente una, que es al Instituto Lutay, claro, sí, que son los que lo recibieron, son de formación superior. Gracias, Instituto Lutay, por toda la generosidad, por toda la entrega. Gracias, gracias. Lo tengo escrito y me pierdo igual. Y quería dejar para el final. Esto es posible porque el pueblo fiel de Dios instituye a los mártires. Desde hace más de 30 años, los fieles de las comunidades de Pichanal y de Colonia
estas dos comunidades, Pichanal y Colonia, sostuvieron con su peregrinación, creyeron y ya encontraron muchas gracias. Y Dios quiera, mañana proclamaremos ese lugar como lugar del santuario diocesano de nuestra diócesis, de los mártires del Senta. Gracias, hermanos, gracias a todos los peregrinos, a todos los que nos han visitado. Muchas gracias y muy especialmente a nuestro querido cardenal. Gracias por estar con nosotros y llévele todo este afecto a nuestro Papa Francisco. Gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor los bendiga y los proteja. Amén. Haga brillar su rostro delante de ustedes y que le concede su gracia. Amén. Vuelva hacia ustedes su mirada y le conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.